Esta noche no vas a dormir, y no por culpa de momias ni de maldiciones del Valle de los Reyes, sino porque hoy vamos a meternos bajo las sábanas de la faraona más peligrosa de la historia, Cleopatra VII, la mujer que convirtió el Nilo en un río de placer y la política en un juego de cama. ¿Creías que Egipto solo inventó las pirámides y el papel? Pues no, también perfeccionó el arte del descontrol erótico. Así que agarra tu copa de vino, tu cerveza de dátiles o tu té de hierbas si quieres parecer civilizado, porque lo que vamos a contar hoy haría sonrojar incluso a los dioses del Olimpo y dejaría a Calígula buscando clases particulares en Alejandría. Antes de empezar, ya sabes, suscríbete al canal, dale un buen like a este vídeo, si no quieres que el espíritu de Cleopatra se te aparezca esta noche con una serpiente en la cama, y déjanos un comentario ahí abajo contándonos desde qué parte del imperio o del desierto nos estás viendo. ¿Estás en Roma, en Hispania, quizá en Alejandría a medianoche? Escribe tu ciudad y la hora, porque nos encanta saber en qué momento exacto estás descubriendo que la reina más famosa del mundo antiguo no necesitaba ejército cuando tenía perfume, oro y un colchón. Hoy te traemos la historia de los 10 placeres más extraños, oscuros y absurdamente creativos de una faraona que convirtió el sexo en diplomacia, el lujo en veneno, el rumor en arma y su muerte en un espectáculo digno de un teatro erótico con serpiente incluida. Imagina la escena: Alejandría ardiendo de rumores, Roma a miles de kilómetros con sus senadores obsesionados con su virilidad perdida, y en medio de todo una joven reina egipcia, Cleopatra, de apenas 20 años, rodeada de intrigas familiares, hermanos que la querían muerta y generales romanos que no sabían si meterla en una cárcel o en la cama. La historia cuenta que en esa tensión de guerra civil, ella se jugó la corona con la apuesta más erótica y teatral de la antigüedad: aparecer ante Julio César no con un ejército, no con embajadores, sino envuelta en una alfombra como si fuera el regalo más provocador del Mediterráneo. Dicen que los sirvientes la llevaron como si transportaran un tributo, enrollada en un tapiz, y que al desplegarlo de golpe ante el romano más poderoso del mundo, en vez de encontrar oro, esclavos o joyas, salió ella misma despeinada, perfumada, con una sonrisa que mezclaba miedo y desafío, dejando claro que lo que estaba entregando era su cuerpo como diplomacia. Los cronistas romanos no pudieron resistirse. Lo narraron como el debut sexual más escandaloso de su tiempo. Y aunque nadie sabe si la escena fue tan explícita, el mito creció hasta convertirse en leyenda política, porque en Roma la idea de una reina que se presenta desnuda envuelta en telas orientales valía más que 1000 discursos en el Senado. Plutarco y Dion Casio lo repiten con tono de escándalo. La mujer que dominó a César lo hizo con un truco de alcoba, y de ahí nació el mito de Cleopatra como Meretrix Regina, la prostituta que se atrevió a usar un tapiz como cama improvisada. Pero más allá de la propaganda, lo que había era estrategia. Cleopatra estaba perdiendo el trono, su hermano Ptolomeo la había echado, y necesitaba al romano como aliado, así que su entrada fue puro teatro político, disfrazado de juego erótico, y funcionó porque César no solo la aceptó, sino que al poco tiempo Alejandría entera murmuraba que el conquistador de las Galias había caído conquistado por una alfombra egipcia. Desde entonces la imagen de Cleopatra enrollada en un tapiz se convirtió en el icono de la seducción como arma, y la propaganda lo explotó. Los romanos pintaron la escena como si ella hubiera inventado la primera entrega express de placer, un Amazon Prime del erotismo, directo al palacio de César. La realidad era que Cleopatra comprendía el poder del espectáculo, algo que los Ptolomeos habían heredado de siglos de faraones. No se trataba solo de sexo, sino de impactar con una imagen inolvidable. Y qué mejor que irrumpir ante el general más temido del mundo como si fueras un regalo prohibido. Los rumores añadieron detalles cada vez más grotescos: que salió desnuda cubierta solo con aceites, que llevaba joyas en lugares estratégicos, que incluso César se rió en voz alta al ver semejante ocurrencia.
Aunque los historiadores sobrios dicen que lo que hubo fue silencio y tensión, un momento cargado de política y deseo, lo cierto es que a partir de aquella escena, Cleopatra ya no fue vista como una reina cualquiera, sino como la mujer que podía convertir un simple textil en un espectáculo sexual, y los enemigos romanos se frotaban las manos, porque esa escena era perfecta para convertirla en la villana oriental, la que embrujaba a los héroes romanos con trucos de alcoba, una Circe moderna que cambiaba espadas por colchones. En realidad el episodio fue un acto desesperado de supervivencia. Sin recursos, sin ejército, sin aliados, ella apostó todo a un único movimiento, y lo hizo envolviéndose como mercancía erótica. Consciente de que los romanos respetaban más un escándalo memorable que 100 argumentos diplomáticos, esa jugada marcaría el inicio de una cadena de leyendas donde cada gesto suyo sería interpretado como placer extraño, desde la perla tragada hasta la serpiente final, y mientras en Roma inventaban chismes, en Alejandría ella consolidaba el poder, porque aquel César, el hombre que nunca se doblegaba, había quedado fascinado por la reina que supo salir de un tapiz con más impacto que un ejército entero. Así nació el mito erótico de Cleopatra, no en la cama sino en la alfombra, con un acto de teatro político que los romanos prefirieron recordar como orgía portátil, el debut sexual más famoso de la antigüedad, y el inicio de la leyenda que haría temblar a todo un imperio. Los romanos podían reírse de los egipcios, llamarlos decadentes y acusar a Cleopatra de prostituta oriental, pero había algo que ninguno podía negar. Aquella mujer tenía la lengua más peligrosa del Mediterráneo, y no porque la usara en las camas imperiales, que también, sino porque hablaba 7 idiomas con la fluidez de un político y la malicia de una cortesana. Mientras en Roma los senadores apenas balbuceaban latín y griego, ella dominaba el egipcio nativo, el siríaco, el hebreo, el árabe, el persa y hasta lenguas africanas, un arsenal lingüístico que la convertía en la única monarca de su dinastía que realmente podía hablar con su pueblo sin traductor. ¿Y qué significa esto en clave erótica? Que Cleopatra seducía antes de tocar. No necesitaba desnudarse para atrapar a César o a Marco Antonio, bastaba con que le susurrara en su propia lengua, jugando con las palabras como si fueran caricias. Imagina a un romano endurecido por campañas militares, acostumbrado a los gritos de las legiones y a los discursos secos del Senado, de repente escuchando su nombre envuelto en metáforas orientales, dicho con una voz musical que olía a especias y a incienso, como si la palabra misma se convirtiera en afrodisíaco. Plutarco dejó escrito que su verdadera arma no estaba en su cuerpo, sino en su conversación, y que incluso los hombres más serios terminaban rendidos no por su belleza, que no era extraordinaria, sino por la intensidad de su voz, el ritmo de sus frases y la inteligencia con que mezclaba ternura, burla y promesas veladas. Roma, por supuesto, convirtió esto en chisme sexual. La lengua de Cleopatra hacía más milagros que su cuerpo, escribían los satíricos, insinuando que cada idioma que dominaba equivalía a un amante conquistado. Y no les faltaba material para exagerar, porque la reina utilizaba su don verbal como estrategia diplomática. Un día discutía astronomía con sabios griegos, al siguiente recitaba mitos en egipcio para sacerdotes de Isis, y en la noche susurraba a Antonio en latín con una dulzura que ningún senador había escuchado jamás. En ese sentido, la cama de Cleopatra empezaba mucho antes de las sábanas, empezaba en la mesa de negociaciones, en los salones perfumados del palacio alejandrino, donde cada palabra era un anzuelo, cada metáfora un preludio de poder. Los enemigos decían que su lengua era venenosa, que con ella enredaba a los hombres como serpientes, y hasta se burlaban de César afirmando que había sido conquistado no por espadas, sino por sílabas. La realidad es que Cleopatra entendió algo que los romanos tardarían siglos en aceptar. El placer también podía ser verbal, el deseo podía nacer en un discurso, y el orgasmo político se alcanzaba cuando un general salía de su palacio convencido de que la estaba conquistando, cuando en verdad era él el conquistado. Así, la lengua de oro de Cleopatra quedó como mito doble. Por un lado, la propaganda obscena que la reducía a un chiste de alcoba,
y por otro, la realidad de una reina que convirtió las palabras en su arma más erótica, seduciendo imperios enteros sin necesidad de quitarse la ropa, solo abriendo la boca para que su voz hiciera lo que ninguna espada podía lograr. Si hoy piensas que una copa de vino barato del súper ya te pone en modo romántico, espera a escuchar lo que se servía en las mesas de Cleopatra, porque en Alejandría el alcohol no era solo bebida, era un afrodisíaco, un veneno lento y un espectáculo erótico en sí mismo. Los cronistas romanos hablaban con horror y fascinación de los banquetes egipcios, donde se mezclaban vinos traídos de Creta, Siria y Chipre con brebajes locales hechos de dátiles fermentados, miel del desierto y, ¡atención!, un misterioso vino azul que, según las leyendas, se coloreaba con minerales triturados y extractos de flores de loto, convirtiendo cada copa en un cóctel psicodélico digno de un laboratorio alquímico. Imagina una sala llena de antorchas, músicos tocando laúd, esclavos desnudos, sirviendo copas brillantes como záfiros líquidos, y la reina en el centro, rodeada de invitados que no sabían si estaban bebiendo un afrodisíaco o un lento veneno, porque esa era la magia. El mismo trago podía llevarte al delirio del placer o a la tumba, y ese suspense era parte del erotismo. Plinio el Viejo se burlaba de la lujuria oriental, describiendo a los egipcios como drogadictos que confundían religión con orgía, y en Roma se repetía la broma de que los banquetes de Cleopatra tenían más posturas que el Kama Sutra y más botellas que una taberna en Pompeya. Lo que sí es cierto es que el vino egipcio se mezclaba con hierbas como mandrágora y beleño, sustancias alucinógenas que, combinadas con música y danza, creaban un ambiente donde los límites entre sexo, religión y borrachera se borraban por completo. Marco Antonio, cuentan, cayó rendido no solo por la cama de Cleopatra, sino por sus banquetes. La barca dorada que llegó a Tarso no solo llevaba oro, llevaba toneles de ese vino azul con el que organizó fiestas que humillaban a cualquier bacanal romana. Los invitados bebían hasta ver visiones de dioses, y en medio de esa locura, Cleopatra aparecía vestida de Isis, con copa en mano, como si repartiera éxtasis líquido. Los romanos, indignados, propagaron la idea de que Alejandría era un burdel de lujo donde el alcohol era la entrada al sexo colectivo, y que la reina se dedicaba a usar esas bebidas como filtro amoroso. Algunos juraban que bastaba una copa servida por ella para quedar encadenado de por vida, como le pasó a César primero y a Antonio después. La ciencia moderna diría que aquello era mezcla de drogas vegetales y sugestión teatral, pero en la antigüedad no importaban las explicaciones racionales, importaba la leyenda de que Cleopatra servía placer embotellado. En esos banquetes no faltaban las provocaciones, apuestas obscenas sobre quién bebía más, esclavos obligados a bañarse en vino y hasta rumores de orgías líquidas en piscinas llenas de fermentos, cosas que probablemente nunca pasaron, pero que Roma convirtió en propaganda sexual. Y es que cada copa de Cleopatra era un acto político, bebías con ella y al mismo tiempo estabas aceptando que tu virilidad quedaba bajo su control, porque al terminar el banquete, cuando la visión se nublaba y la música resonaba en el cráneo, ya no sabías si estabas borracho de vino, de sexo o de poder egipcio. Así nació el mito del vino azul, ese afrodisíaco líquido que convirtió las cenas de Cleopatra en un espectáculo de seducción colectiva, donde la frontera entre banquete y cama desaparecía, y donde cada sorbo era un pacto con la reina más peligrosa del mundo antiguo, la mujer que convirtió una simple copa en un arma de dominación erótica. Cuando Marco Antonio recibió la invitación de Cleopatra VII para encontrarse en Tarso, en Asia Menor, pensó que se trataba de una reunión política más, con discursos aburridos, mapas desplegados y algún banquete protocolario. Lo que no esperaba es que la reina egipcia transformara su llegada en el espectáculo erótico más famoso de la antigüedad, un show que haría palidecer a cualquier bacanal romana, porque Cleopatra entendía algo que Antonio, con todo su ego de general romano, aún no había aprendido. La política es teatro y el sexo es escenografía. Imagina el río Sidno, brillante bajo el sol de la tarde,
y de pronto aparece una barca dorada, cubierta de velas púrpuras que despedían un olor a incienso y canela, con remos de plata movidos por esclavos semidesnudos al ritmo de flautas y tambores. En el centro, un trono rodeado de cojines, y sobre él Cleopatra, vestida como Afrodita misma, con túnicas transparentes, joyas que reflejaban la luz, y un séquito de doncellas disfrazadas de ninfas abanicándola como si estuvieran en pleno Olimpo. Los cronistas romanos, que adoraban el chisme, cuentan que el espectáculo era tan deslumbrante que la multitud dejó solo a Marco Antonio plantado en el foro, porque todos corrieron al puerto a ver la entrada de la diosa del Nilo, y Antonio, el héroe rudo, acostumbrado al olor del sudor militar y al ruido de espadas, se quedó petrificado como un adolescente en su primera orgía, porque lo que Cleopatra hizo fue invertir los papeles. No era ella la invitada a su territorio, era él quien estaba siendo arrastrado al suyo, hipnotizado por música, perfumes y pieles brillantes. La propaganda romana pintó la escena como una orgía flotante, barca convertida en cama gigante, cubierta de esclavos desnudos, copas de vino que nunca se vaciaban y danzas eróticas que se prolongaban hasta la madrugada. Probablemente la realidad fue menos explícita. Pero lo que importa es el efecto. Antonio quedó cautivo y Alejandría ganó un general. Los historiadores modernos lo interpretan como un golpe de marketing político, el equivalente antiguo a llegar a una cumbre internacional en un Ferrari rodeado de modelos, pero elevado al nivel de mito religioso, porque Cleopatra se presentó no como mujer, sino como Afrodita encarnada. Y ese detalle era fundamental. No era solo sexo, era religión, era la fusión de erotismo con divinidad. Y eso en el mundo antiguo valía más que 100 ejércitos. Por eso, cuando Antonio aceptó seguirla a Alejandría, no lo hacía solo como amante, lo hacía como devoto, como hombre atrapado en una narrativa donde la reina ya no era humana, sino diosa que repartía placer, lujo y poder a partes iguales. Los enemigos en Roma lo ridiculizaron durante años, repitiendo que el gran general se había rendido a una barca perfumada, que su virilidad se hundió entre velas púrpuras y que Cleopatra lo convirtió en un bufón de palacio. Pero en Alejandría la historia se recordaba de otro modo, como el día en que una mujer mostró al mundo que una entrada teatral podía ser más poderosa que un ejército, que unas velas impregnadas de aroma podían doblegar a un guerrero y que la política del Mediterráneo cambió rumbo no en un campo de batalla, sino en una barca dorada donde Afrodita había decidido reaparecer en forma de faraona. Si los romanos tenían sus bacanales y saturnales para justificar que todo se convirtiera en un caos de vino y sudor, Cleopatra VII llevó la idea un paso más allá, transformó la alcoba en un teatro religioso, un carnaval erótico, donde cada noche podía ser un ritual de Isis, una obra de Dionisio o un desfile de dioses convertidos en amantes. Los cronistas cuentan que en Alejandría la reina organizaba fiestas privadas en las que el disfraz no era capricho, era estrategia. Ella aparecía vestida como la diosa Isis, con coronas de oro y túnicas transparentes, mientras Marco Antonio jugaba el papel de Dionisio, con guirnaldas de hiedra y pieles de leopardo, rodeados de músicos, bailarines y sacerdotes que convertían el sexo en liturgia. Imagina un salón perfumado con incienso, iluminado por lámparas de aceite, y en el centro un lecho cubierto de telas púrpuras, sobre el cual no había dos cuerpos desnudos, sino dos divinidades actuando para un público selecto de cortesanos obligados a mirar y aplaudir, porque en estos juegos nocturnos el placer no era privado, era espectáculo, y la humillación de los testigos formaba parte del poder de la reina. Roma lo pintó como un circo obsceno, diciendo que Cleopatra se disfrazaba de Afrodita, de Artemisa, de cualquier deidad que le sirviera, y que obligaba a sus amantes a interpretaciones ridículas como Hércules encadenado o Marte rendido. Probablemente los detalles son exageraciones, pero la base era real, el uso de máscaras y roles para convertir cada encuentro en un drama ritual. No era sexo por placer, era sexo como teatro político, donde cada gemido era un diálogo y cada caricia un verso. Los enemigos de Antonio se burlaban de él diciendo que se había degradado hasta convertirse en actor de comedias egipcias,
un gladiador en la cama obligado a llevar cuernos de toro o alas de dios alado, mientras Cleopatra dirigía la obra como sacerdotisa y directora de escena. Para los egipcios, sin embargo, la imagen era otra, el faraón y la reina encarnando a los dioses, reviviendo mitos sagrados para renovar la fertilidad del Nilo y la legitimidad del trono. El escándalo estaba servido, los romanos lo interpretaban como orgías disfrazadas, los egipcios como ritos místicos, y en medio quedaba la realidad, un híbrido donde máscaras, disfraces y camas formaban un mismo escenario. El resultado fue que la fama de Cleopatra creció como la reina actriz, la que convertía el sexo en dramaturgia, la alcoba en templo y el cuerpo en guión. Así nacieron las historias de que en Alejandría no existían noches comunes, cada una era un carnaval erótico de dioses entre sábanas, con Cleopatra al mando, demostrando que incluso en la oscuridad del dormitorio, el poder más fuerte no era la espada, sino la máscara. Los romanos podían presumir de acueductos, calzadas y legiones, pero cuando se trataba de olores estaban en pañales comparados con Cleopatra VII, que convirtió el perfume en un arma de guerra erótica. No hablamos de unas gotitas de colonia como las que usas antes de salir, sino de ungüentos espesos, aceites infusionados con especias traídas del desierto, resinas del Mar Rojo y flores del Nilo maceradas durante meses en ánforas de alabastro, mezclas tan intensas que, según Plinio, podían percibirse a kilómetros de distancia. Cuando Cleopatra navegaba por el río, los rumores contaban que sus habitaciones estaban impregnadas de aromas hasta el punto de marear a los visitantes, y que quien entraba a su palacio salía convencido de haber estado en un templo, o en un burdel, o en ambos a la vez. El mito de los perfumes venenosos nació de ahí. Roma decía que Cleopatra envenenaba a sus amantes lentamente, disfrazando el veneno con fragancias irresistibles, como si cada caricia suya impregnada de aceite fuera una condena, realidad. Probablemente no, pero la propaganda necesitaba demonizarla, y nada mejor que imaginar a la reina embadurnando a Antonio con bálsamos que olían a loto y terminaban carcomiendo su virilidad. La fascinación era tal que incluso los satíricos romanos escribían que el olor de Cleopatra podía desarmar legiones enteras sin levantar una espada, y que más peligrosa que sus joyas era su piel, siempre húmeda de aceites aromáticos. En Alejandría, en cambio, aquello se veía como sofisticación, los perfumes eran símbolos de estatus, fórmulas secretas de alquimistas y sacerdotes, vinculadas a Isis y a rituales de fertilidad, de modo que Cleopatra no solo olía bien, olía sagrado. En los banquetes, las copas se servían con gotitas de esencia para excitar los sentidos, los cojines estaban impregnados de canela y azafrán, y las túnicas de la reina dejaban un rastro que convertía cada movimiento en un acto hipnótico. Marco Antonio, cuentan, llegó a obsesionarse con esos olores, al punto de impregnar sus propios ropajes para imitarla, provocando la burla en Roma. El gran general olía más a rosa y mirra que a sangre y acero. Lo que para unos era decadencia, para otros era teatro. Cleopatra sabía que el aroma era memoria, que un hombre podía olvidar un discurso pero jamás el olor de una piel perfumada, y que impregnar el cuerpo con bálsamos era tan efectivo como cualquier posición de cama. Así se forjó la leyenda de los perfumes venenosos, mezcla de afrodisíaco y veneno, arma invisible que hipnotizaba y ataba, reforzando la imagen de Cleopatra como maga, como bruja erótica, que no necesitaba ejércitos, porque bastaba con abrir un frasco para conquistar imperios enteros. Entre todas las historias obscenas y grotescas que Roma fabricó sobre Cleopatra, ninguna alcanzó tanta fama como la de la perla tragada, ese mito que mezclaba lujo, erotismo y puro espectáculo de circo imperial. La escena, repetida hasta el cansancio por Plinio el Viejo, era digna de un guión de sátira, Cleopatra y Marco Antonio compitiendo en un banquete para ver quién podía gastar más en una sola comida, porque para ellos el exceso no era capricho, era teatro político. Antonio, general romano acostumbrado a humillar a sus enemigos con espadas, intentó humillar a su amante con copas rebosantes de vino.
platos de oro y festines que imitaban las bacanales más locas de Roma. Pero Cleopatra, que jugaba en otra liga, decidió ganar la apuesta con un gesto que dejaría a todos boquiabiertos. Pidió que trajeran sus pendientes, adornados con 2 perlas gigantescas, joyas tan valiosas que podían mantener a un reino entero, y frente a la mirada de los invitados, ordenó que disolvieran una en vinagre y vino. La piedra preciosa, símbolo máximo de lujo y poder, se convirtió en un líquido burbujeante que ella bebió de un solo trago, como si fuera una copa de placer líquido. Los cronistas romanos no tardaron en convertir aquello en chisme erótico. Decían que había tragado la perla con el mismo gesto con que devoraba a sus amantes, que su garganta valía más que un templo entero y que Antonio quedó desarmado no por su cama, sino por su estómago. La verdad es que la historia es dudosa. Algunos creen que la perla no llegó a disolverse del todo, que fue un truco químico de alquimistas egipcios, o incluso que el relato fue inventado por los enemigos de Cleopatra para presentarla como la mujer capaz de tragarse medio imperio en una cena. Pero lo que importa no es la química, sino el mito. La reina del Nilo convertía el lujo en erotismo, el banquete en espectáculo y su propia boca en escenario de poder. Roma lo interpretó como obscenidad. ¿Qué clase de mujer se traga una fortuna entera en una copa? La respuesta era clara, una que sabía que el rumor valía más que la realidad. Porque aquella perla tragada no fue solo un exceso, fue un orgasmo político, un gesto tan provocador que siglos después seguimos hablando de él. Para Antonio fue derrota y fascinación, para Roma fue la prueba definitiva de que Cleopatra era una deidad de la lujuria, capaz de transformar una joya en vino y un banquete en liturgia erótica. Y así, la perla tragada se convirtió en uno de los símbolos más escandalosos de la antigüedad. Lujo convertido en placer líquido, un orgasmo que no se vivía en la cama, sino en la garganta de una reina que sabía que tragar una joya podía ser más memorable que cualquier batalla. En Roma los tratados se firmaban con discursos interminables, sudor de senadores y sellos de cera. En Alejandría, Cleopatra prefirió un método mucho más eficiente, la cama como escritorio y las sábanas como pergamino, porque la fama de la reina no nació solo de su inteligencia política ni de su teatralidad, sino de la convicción, alimentada por Roma y exagerada hasta el ridículo, de que cada alianza pasaba primero por sus almohadas. Los enemigos la pintaban como una especie de ministerio de relaciones exteriores eróticas. César, Marco Antonio y cualquier embajador que pusiera un pie en Egipto quedaban atrapados en un colchón perfumado antes de recibir un tratado. ¿Realidad? Seguramente no tan descarada, pero la propaganda romana funcionó tan bien que hoy seguimos hablando de ella como si hubiera transformado su palacio en un burdel diplomático. La verdad es que Cleopatra entendía perfectamente que el poder de una reina solitaria frente a 2 colosos como Roma y Partia no podía sostenerse con ejércitos, sino con seducción, rumor y espectáculo. Su relación con César le devolvió el trono arrebatado por su hermano, y su relación con Antonio le dio un aliado contra Octavio, pero la línea entre alianza política y unión sexual se borró hasta convertirse en mito. Para los romanos, ella no firmaba acuerdos, los gemía. El Senado no podía tolerar que un general como Antonio, héroe de Farsalia y de Filipos, se dejara gobernar por lo que ellos llamaban las rodillas de una reina oriental, y así nació la caricatura de Cleopatra como prostituta internacional. Los satíricos romanos decían que su cama era más influyente que el foro, y que cada amante era un tratado disfrazado de romance. Pero lo cierto es que esa cama fue su arma de supervivencia. En un mundo donde las mujeres eran descartadas como adornos, ella la convirtió en sala del trono, en oficina diplomática y en campo de batalla, y supo que un hombre derrotado en la cama podía ser más útil que 100 soldados en la frontera. Los cronistas hostiles se burlaban de Antonio, llamándolo cónsul del colchón, y de César como esclavo del tapiz, reforzando la idea de que Cleopatra no conquistaba con ejércitos, sino con almohadas. Y ahí estaba el secreto. El rumor era más poderoso que la realidad. Tal vez no hubo decenas de amantes ni orgías diplomáticas, pero la imagen de la cama como lugar donde se decidía el destino del Mediterráneo era tan fuerte que eclipsó cualquier otra narrativa.
Así, Cleopatra quedó para siempre en la historia como la reina que convirtió el sexo en diplomacia, la cama en trono y cada noche en un tratado, demostrando que el poder no siempre se firma con tinta, a veces se firma con sudor. En la imaginación enferma de Roma, Cleopatra no era una reina, era una proxeneta de sí misma, dueña de un harén invertido donde no había odaliscas, sino esclavos masculinos dispuestos a complacerla día y noche. Esa fue la propaganda favorita de Octavio, después de la derrota de Antonio en Actium, pintar a la reina egipcia no como una aliada política, sino como una especie de monstruo oriental que coleccionaba cuerpos como otros coleccionaban estatuas, y que convertía su palacio en el burdel más caro del Mediterráneo. La realidad, por supuesto, era mucho menos novelesca. Cleopatra solo tuvo 2 amantes documentados, César y Antonio. Pero qué gracia tiene la verdad cuando la mentira es más jugosa. Los panfletistas romanos empezaron a difundir historias de un séquito de jóvenes esclavos entrenados no para la guerra, sino para las caricias, que la acompañaban a todas partes y a los que se cambiaba como si fueran joyas. Hoy un sirio, mañana un etíope, pasado un griego musculoso. La sátira se encargó de añadir color. Decían que tenía catálogos de esclavos clasificados por tamaño, fuerza y talento, que hacía desfiles nocturnos en su alcoba para elegir con quién dormir y que hasta tenía un turno de guardia erótica para que nunca pasara una noche sola. Era, según Roma, un harén portátil que seguía a Cleopatra incluso en campaña, y que servía no solo para su placer, sino para humillar a embajadores y generales. Si quieres negociar con Egipto, primero compite con mis esclavos, decían que ordenaba. Todo esto, claro, era propaganda venenosa, diseñada para degradarla frente al público romano, que temía la influencia femenina. Pero lo fascinante es cómo esta ficción prendió tan fuerte que sobrevivió siglos, al punto de que en la Edad Media todavía se la describía como la reina, que tenía un ejército de amantes encadenados. El mito del harén masculino funcionaba porque encajaba perfectamente en la narrativa romana. Si Cleopatra logró doblegar a César y Antonio, no pudo ser por inteligencia, ni por diplomacia, ni por recursos, sino porque era una ninfómana rodeada de esclavos. Era la única forma en que los romanos podían aceptar que sus héroes habían caído, no por política, sino por lujuria. Y así se inventaron anécdotas obscenas, que sus esclavos eran untados con aceites de loto antes de entrar en su habitación, que competían entre ellos como gladiadores del sexo, y que algunos eran sacrificados en rituales cuando ya no servían. Todo mentira, claro, pero tan eficaz que todavía hoy la figura de Cleopatra sigue asociada al exceso carnal más que a su talento político. Lo irónico es que ella, que jamás tuvo un harén, terminó convertida en el símbolo universal del harén más famoso que nunca existió, un harén masculino inventado por la propaganda para reducir a una reina en mito pornográfico, demostrando que la historia la escriben los vencedores, pero los chismes los escriben los derrotados con más imaginación. En el mundo antiguo no había Tinder ni horóscopos de revista, pero sí existía la obsesión de leer en el cielo los caprichos del cuerpo. Y Cleopatra, que sabía que cada rumor era un arma y cada creencia una oportunidad, convirtió la astrología en parte de su arsenal erótico. Los romanos, que ya la odiaban, contaban con sorna que la reina del Nilo no daba un paso ni en la cama sin consultar a los astros, que si Venus estaba en conjunción, había banquete erótico, que si Marte dominaba el cielo, mejor prepararse para noches violentas, y que si Saturno intervenía, más valía no acercarse porque lo que venía era ayuno de placer. Obviamente, el chisme estaba adornado, pero no del todo inventado. Alejandría era la capital del conocimiento astronómico, con su famosa biblioteca repleta de papiros sobre astrología caldea, y Cleopatra utilizaba ese prestigio para envolver de misterio sus decisiones. La idea de que podía leer en el cielo cuando tener un encuentro con César o Antonio era perfecta para reforzar su aura de sacerdotisa, de mujer conectada no solo con el Nilo, sino con las estrellas mismas. Así nacieron los rumores obscenos, que Antonio debía esperar la medianoche porque los dioses habían marcado esa hora como fértil,
que las posiciones astrológicas dictaban las posturas en la cama y que incluso se prohibían encuentros cuando los eclipses presagiaban desgracia. En Roma se burlaban con frases como «Antonio ya no obedece al Senado, sino a los horóscopos de su amante», reduciendo la política imperial a un horóscopo erótico. Lo cierto es que la astrología estaba profundamente ligada a los cultos egipcios. Isis, Osiris y Ra no eran solo dioses, eran cuerpos celestes, y presentarse como su intérprete convertía a Cleopatra en un canal entre el cielo y la tierra. Roma, incapaz de aceptar que la política se le escapaba, tradujo esto como orgías dictadas por los astros. Hoy luna llena, mañana cama llena. Y funcionaba, porque nada suena más obsceno y atractivo que imaginar a la reina más famosa del mundo antiguo diciendo que tus orgasmos dependen de Júpiter. Así, la astrología erótica de Cleopatra quedó como otro mito jugoso, mezcla de ciencia y superstición, de política y sexo, de estrellas que dictaban más que los senadores, reforzando la idea de que en Alejandría el placer no era un impulso, era un calendario cósmico cuidadosamente calculado para convertir cada encuentro en un ritual bajo la mirada de los dioses. Cuando los romanos querían arruinar la reputación de Cleopatra, no había mejor escenario que su palacio de Alejandría, y dentro de él, un lugar que en la propaganda se convirtió en pura fantasía, el famoso jardín secreto, descrito como un espacio donde las flores se mezclaban con cuerpos, donde los banquetes terminaban en orgías y donde la reina transformaba la política en teatro erótico. La verdad es que los Ptolomeos tenían jardines fastuosos, llenos de estanques, columnas, fuentes y pabellones cubiertos de mosaicos. Eran símbolos de poder, escaparates de lujo y orgullo de Alejandría. Pero la imaginación romana necesitaba convertirlos en burdeles vegetales. Los poetas satíricos escribían que las noches en esos jardines eran espectáculos prohibidos, con lámparas colgando de los árboles, esclavos desnudos sirviendo copas de vino, música interminable de flautas y tambores, y Cleopatra en el centro, disfrazada de diosa, recibiendo a embajadores entre cojines y perfumes. La leyenda contaba que allí no había reuniones de Estado, sino torneos de placer, competencias de resistencia alcohólica, apuestas absurdas y escenas en las que Antonio debía interpretar a Dionisio rodeado de ninfas, mientras la reina actuaba como Isis. Los enemigos de Antonio en Roma se hartaron de repetir que el jardín de Cleopatra era un teatro de obscenidades donde un cónsul romano se convertía en bufón, y que las decisiones militares se tomaban entre danzas eróticas y caricias, más que en mapas de campaña. En esos rumores se añadían detalles grotescos, que los estanques se llenaban de vino para bañar a los invitados, que los banquetes se prolongaban hasta que el amanecer sorprendía a todos borrachos y semidesnudos entre lirios y palmeras, que esclavos disfrazados de sátiros corrían con antorchas y que cada rincón del jardín estaba preparado como una alcoba improvisada. La propaganda era tan eficaz porque unía tres cosas irresistibles para el público romano: lujo oriental, religión pagana y sexo descontrolado. El jardín secreto se convirtió así en un mito, un escenario perfecto para proyectar todos los miedos de Roma, la decadencia que supuestamente corrompía a sus generales, la magia de Oriente y el poder de una mujer que dominaba con espectáculo en lugar de espadas. La realidad probablemente era menos pornográfica y más teatral, banquetes llenos de lujo, sí, con música, danza y perfumes, pero presentados como celebraciones rituales de Isis, con una intención política clara: impresionar, seducir y convertir a los invitados en aliados. Sin embargo, la frontera entre teatro sagrado y rumor erótico era demasiado fina, y Roma prefirió recordar que aquel jardín fue un burdel disfrazado de templo, un paraíso prohibido, donde Cleopatra firmaba alianzas en la cama y destrozaba la reputación de Antonio con cada fiesta. Así nació el mito del jardín secreto de Alejandría. Un teatro del deseo prohibido que tal vez nunca existió como lo pintaron,
pero que quedó grabado en la historia como la sala privada donde la reina más famosa del mundo transformó las flores en cortinas, los estanques en camas y la política en un espectáculo erótico que aún hoy nos persigue con el mismo aroma a incienso y escándalo. En las noches más largas de Alejandría, cuando los banquetes ya habían terminado y los músicos apagaban las flautas, comenzaba un espectáculo más silencioso, pero mucho más peligroso, el juego de los escogidos y los desechados. Cleopatra no necesitaba alzar la voz ni blandir una espada para decidir la suerte de un hombre. Le bastaba con una mirada desde su lecho cubierto de telas púrpuras. El ritual era siempre el mismo. Los invitados bebían, reían, jugaban con apuestas absurdas mientras ella observaba, y al final de la velada, cuando la mayoría estaba demasiado ebria para entender lo que pasaba, la reina elegía a un afortunado para compartir su intimidad. Ese gesto era un premio y una condena al mismo tiempo. En el instante en que un general, un cortesano o un embajador entraba en sus habitaciones, se creía elevado a la categoría de Dios, acariciado por perfumes, coronado por joyas, como si hubiese sido bendecido por Isis en persona. Pero la magia duraba lo que ella decidía, y cuando la pasión dejaba de servir como herramienta política, el descenso era brutal. A los ojos del palacio, un amante descartado no era un hombre, era un recuerdo incómodo. Los que caían de su gracia no regresaban a las cenas, no recibían cartas ni sonrisas, a veces eran enviados lejos con cargos irrelevantes, otras simplemente desaparecían, engullidos por el silencio de la corte. En las fuentes de mármol de los jardines se murmuraba que algunos habían terminado envenenados con vino especiado, otros en barcos con rumbo al desierto, y más de uno bajo acusaciones falsas que los enterraban socialmente. Nada de eso está documentado con certezas, pero lo que sí quedó claro es que el miedo a ser descartado era tan fuerte como el deseo de ser elegido. La cama de Cleopatra funcionaba como una especie de tribunal invisible, un ascenso meteórico para el que recibía su favor, un abismo inmediato para el que lo perdía. Incluso en Roma se decía con ironía que entrar en su alcoba era como entrar en el Senado, podías salir con honores o con la cabeza cortada. Marco Antonio, por ejemplo, supo que cada gesto de ternura podía volverse en su contra, porque ella no veía a los amantes como compañeros eternos, sino como piezas en un tablero donde la pasión se medía en utilidad. El castigo no era siempre la muerte, muchas veces era peor, el exilio del afecto, la humillación de ser reemplazado públicamente, la indiferencia calculada que en la corte alejandrina equivalía a una sentencia. Así nació el mito de que Cleopatra jugaba con los hombres como con sus joyas. Hoy los lucía en un banquete, mañana los guardaba en un cofre para no volver a abrirlo jamás. El poder erótico se convertía entonces en castigo político. El placer servía como anzuelo, la cama como ascensor y el descarte como caída sin red. Y en esa coreografía de privilegios efímeros, la reina del Nilo reforzó su leyenda. No bastaba con conquistarla, había que sobrevivir a la mañana siguiente. Si en Roma el sexo era un asunto de carne, vino y violencia, en Egipto era imposible separarlo de los animales sagrados, esos símbolos que poblaban templos y mitos y que Cleopatra supo transformar en parte de su propio espectáculo. En Alejandría no había camas sin iconografía, ni banquetes sin referencias a dioses con cabeza de halcón, leona o gato. La reina jugaba con ese imaginario, como si fueran disfraces invisibles. Se presentaba como Isis con su cobra en la frente, convertía a Antonio en un toro sagrado durante los rituales de fertilidad y llenaba los pasillos de su palacio con gatos que, más que mascotas, parecían guardianes eróticos. Los cronistas decían con sorna que en las noches privadas de Cleopatra, las serpientes no eran solo joyas enroscadas en sus brazos, sino símbolos insinuantes que acompañaban cada movimiento de su cuerpo. La cobra, en particular, se convirtió en fetiche, protectora de faraones, emblema de poder y al mismo tiempo metáfora fálica que escandalizaba a los romanos, obsesionados con ver en todo un exceso oriental. Los gatos, adorados en Egipto, eran otro recurso.
ágiles, misteriosos, siempre presentes en las cámaras privadas, convertidos en testigos mudos de banquetes y encuentros. Se decía que algunos invitados temían más la mirada fija de un felino que la de la propia reina, como si los animales fueran parte del ritual. Y estaban también los dioses híbridos, esas figuras con cuerpos humanos y cabezas animales que presidían las paredes de los templos y que, según los rumores, inspiraban juegos nocturnos de disfraces y fantasías. Roma caricaturizó todo esto con crudeza. Para ellos, los egipcios se acostaban con gatos, serpientes y cocodrilos, exageración grotesca que funcionaba como propaganda, pero que revela hasta qué punto la conexión entre lo animal, lo sagrado y lo erótico resultaba incomprensible para un romano pragmático. En la corte de Cleopatra, en cambio, los animales no eran amantes, sino símbolos, la serpiente como deseo mortal, el gato como elegancia misteriosa, el halcón como potencia viril, todos desplegados como decorado sensual que reforzaba la imagen de una reina que no se limitaba a ser mujer, sino que se presentaba como encarnación de todo un panteón. Así nació el mito de que en Alejandría el placer no se buscaba solo en los cuerpos, sino también en los fetiches animales, en la mezcla de lo humano con lo divino, en un teatro erótico donde las serpientes se enroscaban en las muñecas como amantes silenciosos, los gatos recorrían las camas como cómplices y cada sombra de animal sagrado convertía el deseo en liturgia. En esa fusión delirante entre zoología y sexualidad, Cleopatra consolidó otra parte de su leyenda, la reina que convirtió a los animales en símbolos de poder erótico y que enseñó a Roma que incluso un simple gato podía ser más intimidante que un ejército entero. Cuando Cleopatra puso un pie en Roma, la ciudad entera se convirtió en un teatro dividido entre fascinación y escándalo. No llegó como una simple invitada extranjera, sino como la amante reconocida de Julio César y madre de su hijo, instalándose en una villa al otro lado del Tíber que se transformó en la embajada más peligrosa del mundo antiguo. Allí no se negociaba con discursos ni con legiones de burócratas, se negociaba en un lecho perfumado, bajo cortinas de lino que ocultaban secretos más delicados que cualquier tratado diplomático. Los romanos, que presumían de disciplina y austeridad, no podían tolerar que su dictador viviera como un faraón, recibiendo a una reina que convertía la cama en oficina y las caricias en decretos. Los rumores estallaron, que César dejaba a un lado los asuntos del Senado por acostarse con Cleopatra, que el calendario político dependía de sus noches compartidas, que los senadores ya no debatían en el foro porque la verdadera asamblea estaba en el lecho romano donde la reina egipcia susurraba estrategias. No importaba cuánto de eso fuera verdad, lo que importaba era la imagen. Cleopatra había logrado lo impensable, trasladar la magia de Alejandría a la capital del imperio. Su villa era descrita como un pequeño Egipto, con jardines exóticos, esclavos vestidos con túnicas transparentes, perfumes desconocidos que invadían las calles y hasta estatuas de Isis que escandalizaban a los más conservadores. Para sus detractores, era un burdel disfrazado de embajada. Para quienes buscaban favores, era el lugar donde las alianzas se sellaban con una sonrisa íntima. Se decía que senadores y generales acudían allí en secreto, esperando ser recibidos en la sala privada de la reina, y que salir con una sonrisa equivalía a obtener más poder que 1000 discursos en el Capitolio. El Senado temblaba porque entendía que la verdadera influencia no se ejercía en las columnas de mármol, sino en ese lecho donde una extranjera decidía la suerte de Roma con susurros que se convertían en órdenes al amanecer. Incluso cuando César murió, el escándalo persistió. Cleopatra había dejado en la capital no solo a su hijo Cesarión como amenaza dinástica, sino también el recuerdo imborrable de una mujer que convirtió la cama en embajada y que demostró que el imperio más poderoso del mundo podía tambalear no por espadas ni ejércitos, sino por una reina que usaba el cuerpo como tratado y el placer como arma diplomática. Cuando Octavio, el futuro Augusto, quiso legitimar su guerra contra Cleopatra y Marco Antonio, no habló de economía ni de comercio, ni siquiera de la importancia estratégica del Nilo, habló de sexo, porque sabía que Roma, más que por el oro o por las rutas, se escandalizaba con la idea de una mujer gobernando a través de la cama.
Así nació el apodo venenoso que lo inundó todo: Meretrix Regina, la reina prostituta. Para los propagandistas de Octavio no era una soberana legítima, era una cortesana oriental que había encadenado a César y convertido a Antonio en esclavo de sus sábanas. La campaña fue despiadada: discursos en el Senado, panfletos repartidos en la plaza, rumores gritados en el foro romano y repetidos después en las tabernas donde el vino hacía más fácil la burla. Allí se contaba que su palacio no era un trono, sino un burdel de lujo, que cobraba alianzas en caricias, que cada embajada terminaba en orgía. La imagen funcionaba tan bien que incluso los enemigos de Octavio se veían arrastrados a repetirla. Nadie se atrevía a defender a Antonio porque el ridículo lo había convertido en cónsul del colchón, general romano rebajado a bufón de alcoba. Los poetas satíricos se sumaron al juego, describiéndola como insaciable, rodeada de esclavos por turnos, acumulando amantes como quien guarda tesoros, adornando su cuerpo con perlas como si fueran simples fichas de prostíbulo. Roma entera la imaginaba como una Mesalina antes de tiempo, un monstruo oriental de lujuria. Lo irónico es que en ese mismo momento Cleopatra luchaba desesperadamente por mantener su reino frente a deudas y conspiraciones, pero la historia pública no quería verla como estratega, sino como prostituta internacional. Octavio encontró ahí su arma definitiva. Mientras él se presentaba como el defensor de la moral romana, ella quedaba reducida al símbolo de la decadencia, la corrupción y el peligro femenino. Y así, cuando llegó Actium, ya no era una guerra entre romanos, era una cruzada moral contra la reina prostituta. Ese estigma sobrevivió más que su reino, porque las calumnias viajan más rápido que los hechos. Cleopatra dejó un hijo, templos, monedas, pero sobre todo un apodo que la perseguiría durante siglos. Y en eso consistió la victoria propagandística de Augusto. No solo la derrotó en el mar, la derrotó en la memoria, asegurándose de que el mundo recordara más a la Meretrix del imperio que a la reina que fue capaz de inclinar la balanza del Mediterráneo. En un mundo donde los romanos presumían de togas blancas y austeridad de mármol, Cleopatra convirtió su propio cuerpo en un escaparate de joyas que ofendía y fascinaba a partes iguales. No se trataba de simples adornos, eran armas políticas y eróticas que brillaban sobre su piel como si cada gema fuera un decreto. Los cronistas describen escenas en las que aparecía con collares de perlas tan largos que caían sobre su pecho desnudo, brazaletes enroscados como serpientes que parecían moverse a la luz de las lámparas, y diademas de oro que la transformaban en diosa antes de pronunciar una palabra. Roma se escandalizaba porque entendía que esas joyas no eran decoración, eran escenario. Los invitados no miraban solo a la reina, miraban un cuerpo convertido en altar de lujo, donde cada piedra preciosa contaba una historia de poder. La célebre perla tragada fue solo la cúspide de ese teatro, un recordatorio de que podía devorar riquezas con la misma facilidad con que devoraba alianzas. Pero el mito iba más allá. Se decía que en sus encuentros privados las joyas no desaparecían con las túnicas, sino que se quedaban puestas, convirtiendo la intimidad en una exhibición de oro y gemas. Algunos rumores aseguraban que hacía colocar piedras preciosas sobre la piel de sus amantes para marcar quién era objeto de su deseo y quién simple pieza en su tablero, como si cada cuerpo en la alcoba fuera lienzo sobre el que dibujar con perlas y esmeraldas. Roma se burlaba, llamándola avariciosa y decadente, pero lo cierto es que sabía usar la ostentación como lenguaje. Un anillo podía ser promesa, un pendiente podía ser amenaza, un collar podía ser un pacto invisible. En Alejandría, las joyas tenían además un valor religioso, eran símbolos de fertilidad, de eternidad, de conexión con los dioses. Cleopatra jugaba con esa ambigüedad. Para sus cortesanos era Isis adornada, para los romanos era una cortesana disfrazada de reina, y para ella era un guión cuidadosamente calculado. Así se consolidó la leyenda de que en sus banquetes la política se discutía en mesas de oro, pero se decidía en la piel cubierta de perlas, y al final lo que quedaba en la memoria no eran los tratados ni los discursos, sino el brillo hipnótico de una reina que convirtió su cuerpo en escenario y que demostró que a veces una perla sobre el pecho podía tener más peso que 1000 legiones marchando hacia la frontera.
Entre todas las leyendas obscenas que Roma fabricó sobre Cleopatra, una de las más delirantes fue la de la supuesta cámara de espejos en el Palacio de Alejandría, un salón recubierto de superficies pulidas, donde la reina, según la propaganda, se contemplaba a sí misma mientras convertía cada encuentro en un espectáculo de duplicaciones infinitas. Los romanos, que apenas usaban espejos de metal opaco y no concebían la idea de ver su cuerpo reflejado por todas partes, se obsesionaron con este mito porque unía dos cosas que odiaban: el lujo oriental y el narcisismo femenino. Se decía que Cleopatra había mandado construir una sala con muros de bronce bruñido y cristales traídos de Fenicia, de modo que pudiera observar su propia figura multiplicada mientras recibía a sus amantes. La sátira romana lo pintaba como una orgía narcisista. La reina no disfrutaba del hombre frente a ella, disfrutaba de ver 100 versiones de sí misma gozando al mismo tiempo. Algunos añadían que obligaba a sus invitados a mirarla en los espejos en lugar de mirarla directamente, como si el verdadero acto erótico fuera la contemplación de su reflejo divinizado. Probablemente nada de eso existió, pero la historia funcionaba porque encajaba con la imagen de Cleopatra como mujer que convertía todo en teatro, desde los banquetes hasta las alcobas. En Alejandría, sin embargo, la idea de los espejos tenía un trasfondo religioso. Reflejar la imagen de un faraón era multiplicar su poder, era un ritual de eternidad. Roma lo transformó en pornografía política, burlándose de Antonio como el pobre desgraciado que no competía con un ejército de rivales, sino con los propios reflejos de la reina. Algunos poetas insinuaban que Cleopatra inventó el primer burdel de espejos, un escenario donde cada caricia se reproducía al infinito, y que esa visión era tan hipnótica que dejaba a los hombres incapaces de abandonarla. La exageración era grotesca, pero eficaz. Nadie podía imaginar nada más decadente que una mujer desnuda contemplándose a sí misma desde todos los ángulos, mientras un general romano perdía la dignidad entre reflejos. Y así nació el mito del espejo infinito, una alegoría del narcisismo erótico que convertía a Cleopatra en la precursora de un teatro obsceno donde el placer no estaba solo en el contacto, sino en la multiplicación visual de su cuerpo. Para Roma fue un chiste cruel, para la posteridad una fantasía decadente y para la historia otro recordatorio de cómo una reina fue reducida a caricatura erótica para justificar que dos de los hombres más poderosos de su tiempo terminaran rendidos a sus pies. En los relatos que circularon tras la caída de Alejandría, la diplomacia de Cleopatra fue reducida a una sola imagen: la reina recibiendo emisarios no en un salón de mármol, sino en un lecho cubierto de lino y perfumes. Los cronistas romanos, que necesitaban justificar cómo una mujer sin ejércitos podía influir en potencias vecinas, inventaron la idea de que los embajadores entraban a Egipto con un cargamento de tributos y salían con un recuerdo mucho más íntimo. Decían que Nubia le enviaba oro, Siria caballos, Partia soldados, y que el precio de su aprobación no se escribía en tablillas de arcilla, sino en noches compartidas. En Roma se repetía con sarcasmo que los tratados alejandrinos no tenían sellos de cera, tenían sudor. La sátira añadía que Cleopatra usaba su cama como frontera simbólica. Quien cruzaba esas sábanas era admitido en el círculo de Egipto, quien fracasaba quedaba marcado como enemigo, y aunque las fuentes serias solo documentan a César y Antonio como sus amantes, la propaganda multiplicó esa lista hasta el infinito, porque era más fácil creer que una mujer gobernaba a través del sexo que aceptar que lo hacía con estrategia política. La fantasía se alimentaba con detalles grotescos, emisarios disfrazados de dioses para complacerla, cenas que terminaban en rituales eróticos, regalos que se negociaban entre caricias. Nada de eso puede demostrarse, pero la imagen funcionaba. Convertía a Cleopatra en una aduana erótica, donde cada embajador debía sellar su pasaporte con la piel. Así se consolidó el mito de la cama diplomática, un relato que mezclaba fascinación y miedo, y que para Roma resultaba insoportable: admitir que el destino del Mediterráneo podía decidirse entre almohadas perfumadas.
Para la posteridad quedó la anécdota venenosa de que en Egipto los tratados no se firmaban con tinta, sino con cuerpos, y que Cleopatra fue la primera reina en convertir el sexo en pasaporte político, una caricatura que eclipsó la verdad de su astucia y convirtió la diplomacia alejandrina en uno de los espectáculos más obscenos de la propaganda romana. La historia oficial dice que la grandeza de Marco Antonio terminó en la batalla de Actium, cuando la flota de Octavio, mejor organizada y con vientos favorables, destrozó la alianza egipcia y redujo a cenizas los sueños de un imperio oriental. Pero la leyenda, mucho más jugosa y cruel, asegura que la verdadera última batalla de Antonio no se libró en el mar, sino en la alcoba de Alejandría, donde Cleopatra transformó la derrota en un espectáculo de lujo y placer. Esa noche, cuando ya todo estaba perdido, cuando los barcos ardían y los soldados huían, el palacio seguía iluminado como si fuese el centro de un festival, y los dos amantes más peligrosos del Mediterráneo se refugiaron en lo único que les quedaba, el cuerpo del otro. Los romanos decían con sarcasmo que mientras Octavio ganaba el mundo, Antonio se perdía entre los brazos de su reina, bebiendo vino en copas de oro y olvidando que el amanecer traería la ruina. Imagina la escena, los corredores del palacio llenos de humo, los cortesanos escondiéndose, el rumor de la derrota colándose por las ventanas, y en el corazón del caos, Cleopatra extendiendo mantos de lino, ordenando traer perfumes y música, como si el fin del imperio fuera a celebrarse con un banquete íntimo. Antonio, quebrado por la humillación, se entregó a la única guerra que aún podía ganar, la del placer. Los cronistas enemigos lo describieron como una caricatura, el general derrotado, borracho y desnudo, intentando olvidar con besos que había perdido legiones, provincias y la gloria eterna. Para Octavio era la propaganda perfecta, el contraste entre la disciplina de sus tropas y la decadencia de una pareja que bailaba sobre su propia tumba. Se decía que Cleopatra lo convenció de que esa noche era un rito sagrado, un último tributo a Dionisio y Afrodita, dioses de vino y sexo, y que si iban a morir, al menos morirían como dioses, envueltos en sudor y gemidos. Los rumores añadían detalles morbosos, que los sirvientes fueron obligados a presenciar la escena, que se mezcló vino con sangre en las copas, que la cama estaba rodeada de espejos para que el general viera multiplicada la imagen de su derrota. Probablemente eran exageraciones romanas, pero la esencia era cierta. Tras Actium no quedó nada salvo el refugio íntimo. La ironía es que esa noche, en la que se celebraba el placer como despedida, ya estaba escrito el fin. Antonio acabaría suicidándose con su espada, y Cleopatra inventando su propio espectáculo final con la serpiente. Pero antes de eso, antes de la tragedia oficial, hubo un último instante en que la derrota se vistió de oro, en que el sexo se convirtió en grito desesperado, en que Cleopatra y Antonio hicieron del placer una barricada inútil contra el avance de Octavio. Y así quedó en la memoria la imagen grotesca. Mientras el Mediterráneo cambiaba de dueño, en Alejandría los amantes más célebres del mundo antiguo celebraban su último banquete de cuerpos, un carnaval íntimo que no detuvo la historia, pero la tiñó de un escándalo que aún hoy seguimos contando. Si toda la vida de Cleopatra fue teatro, su muerte no podía ser menos. Los romanos esperaban verla desfilar encadenada en el triunfo de Octavio, reducida a trofeo exótico que confirmara la victoria del nuevo dueño del mundo. Pero la reina, que había hecho del escándalo un arte, decidió dirigir su último acto con la misma maestría con que había manejado banquetes, alianzas y rumores. La leyenda dice que pidió ser encerrada en su mausoleo, rodeada de tesoros y telas perfumadas, como si se preparara no para morir sino para una última fiesta. En ese escenario, según los cronistas, hizo traer una cesta con higos, y entre las frutas se ocultaba la protagonista de su final, la serpiente, símbolo de poder, de Isis y de erotismo mortal. Roma convirtió enseguida esa escena en pornografía política. La reina, que había usado serpientes como joyas y como fetiches, terminaba entregándose al abrazo del reptil como a un último amante. Plinio el Viejo y Dion Casio narran la historia con un tono de escándalo.
la mujer más peligrosa del Mediterráneo, dejando que una cobra se deslizara por su piel hasta clavar sus colmillos en el brazo desnudo. La propaganda se encargó de erotizarlo todo: la mordida como beso, el veneno como orgasmo final, la muerte como clímax de una vida de excesos. Cleopatra lo sabía. Morir de esa manera no era solo escapar a la humillación de Octavio, era asegurarse un lugar en la memoria como mito eterno. La serpiente, emblema de Egipto y guardiana de los faraones, se convertía así en cómplice y verdugo. Los sirvientes que la acompañaban, relatan las fuentes, la encontraron tendida sobre un lecho de oro, con expresión serena, como si no hubiera sido vencida por un general romano, sino unida para siempre a los dioses de su tierra. Octavio se enfureció, había perdido el espectáculo que más deseaba, exhibirla encadenada en su desfile, pero en realidad había perdido algo más. Cleopatra había transformado su muerte en la última victoria. El mundo entero no recordaría a la prisionera, sino a la mujer que eligió la mordida de una serpiente como acto de libertad. En Roma los chismosos exageraron la escena hasta el ridículo. Hablaban de 3 sirvientas muertas a su lado, de orgías de veneno, de besos finales con la cobra. Lo importante no era la verdad, sino el símbolo, y el símbolo era imbatible. Cleopatra no murió derrotada, murió como espectáculo, como mito erótico, como la mujer que convirtió el veneno en orgasmo y la derrota en eternidad. Por eso su final sigue siendo el más narrado de la antigüedad, no porque eligiera el suicidio, sino porque lo transformó en teatro, porque entendió que la última imagen es la que permanece. Y así, con un reptil enroscado en su piel y un gesto que mezclaba placer y muerte, la reina del Nilo se convirtió en leyenda para siempre, la serpiente erótica que coronó con una mordida el mito más poderoso del Mediterráneo. Y así termina nuestra velada, con Cleopatra tendida sobre un lecho de oro, abrazada por una serpiente que fue más fiel que todos sus generales y más rápida que todas las mentiras de Roma. Octavio quería mostrarla encadenada, pero lo único que consiguió fue regalarle el papel más memorable de la historia: la mujer que transformó la derrota en espectáculo y el suicidio en clímax erótico. Porque dime, ¿qué recuerda el mundo de Actium, la táctica naval de Octavio? Nadie. Lo que recordamos es a una reina que prefirió morir como mito antes que vivir como trofeo. Al final, toda la propaganda romana terminó trabajando para ella. Quisieron pintarla como prostituta y la inmortalizaron como leyenda, quisieron humillarla y le dieron eternidad. Y ahora, 2 milenios después, seguimos hablando de sus banquetes, de sus perfumes, de sus joyas, de sus amantes y sobre todo de aquella serpiente que la convirtió en inmortal. Así que, si has llegado hasta aquí sin que el veneno te haya hecho efecto, ya sabes lo que toca. Dale un buen like a este vídeo, suscríbete al canal si no quieres que Cleopatra se te aparezca esta noche con una cobra en tu cama, y déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos estás viendo y a qué hora exacta descubriste que la última reina de Egipto convirtió el placer en política y la muerte en un espectáculo que ni Roma pudo superar. Porque las pirámides se erosionan, pero las leyendas de Kama, esas nunca se borran.